actividades del 2016, aunque tenemos pensado volver por nuestros fueros en enero, ¿no? Con el siguiente texto que, si no mal recuerdo, es el de a mí, ¿no? ¿Cuál es? El de Arcao. Ah, el de política. Marx, el estado de la política. Marx, el estado de la... Pero hoy vamos a comentar el texto de brasileño José Chacín, Marx, Ontología y Método. Y bueno, nos hace favor de acompañarnos. Qué bueno que nos volvemos a reencontrar con Diego Bautista, ahora maestro en estudios sociales de la UAM Iztapalapa. Yo creo que comenzamos en ese orden, que comience Diego, sí, y después cerrará el doctor Jaime Ortega, quien está ahora en su segundo año ya del postdoc acá en el CIALC, ¿no? Y bueno, tal vez nos sorprenda el año que entra con un libro que se está preparando por ahí, ¿no? Esperemos. O con dos. Bueno, vamos a comenzar entonces con el texto de Chacín. Bueno, antes que nada, sí, muchas gracias por la invitación a este espacio que es un referente en cuanto a la actualización del marxismo en la ciudad. Me da mucho gusto estar acá. Bueno, me toca comentar este texto. Lo primero que tendría que advertir es que hay una dificultad inherente para los que no tenemos como formación la filosofía de abordar este texto. Yo acepté el reto con mucho gusto, ya ustedes valorarán los resultados, pero bueno, quisiera exponer en términos generales algunas ideas del texto, su estructura, y creo que para empezar lo que sería interesante plantear es, por un lado, lo que el propio Chacín plantea como punto de partida, ¿no? Que es cómo leer a Marx o cuál debe ser la lectura correcta de Marx. Y eso, digamos, es un punto de actualidad, aunque el texto es de los 80, ¿no? Los compañeros de herramienta, como siempre, nos introducen textos muy interesantes. Pero bueno, esta pregunta creo que es de actualidad en el marxismo y Chacín tiene una respuesta muy concreta, ¿no? Para él una lectura correcta de Marx es una lectura, digamos, respaldada en los textos, en su propia estructura lógica, primero comprendiendo el argumento de cada uno y a partir de demostrar la comprensión del argumento de cada uno de los textos, intentar plantear una genealogía y cómo se van articulando los distintos argumentos, ¿no? Creo que ese es el primer punto interesante o rescatable sin el cual no se entiende el resto del libro. Y la segunda parte, digamos, es ya propiamente la perspectiva teórica y la propuesta que tiene todo el libro, que es concebir el pensamiento y la teoría de Marx como una revolución ontológica en el pensamiento occidental, ¿no? Creo que a partir de eso es que Chacín establece toda, digamos, la estructura y va hilando las ideas del libro, por un lado combinando la lectura puntual de los textos a partir de esta formulación de una revolución ontológica en los textos de Marx. Esto, digamos, lo hace desmarcándose de lo que él llama propiamente una lectura de imperialismo epistémico en las distintas vertientes del marxismo, sobre todo occidental. Imperialismo epistémico entendido como un estatuto científico que se dota del discurso analítico. Es decir, en resumidas cuentas, esta lectura metodológica que se busca hacer de Marx, ¿no? Chacín dice que esta tiene un anclaje en los textos tardíos de Engels, ¿no? En el Anti-Düring, en el fin de la filosofía clásica alemana, continúa con Lenin, el marxismo y el empiricismo, pero que toma forma propiamente en el texto de Kautsky, que se llama Las tres fuentes del marxismo. Y esto tiene bastante lógica, ¿no? Yo, por ejemplo, me formé justamente uno de los primeros textos que leí sobre marxismo fue las tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, como, digamos, esa primera introducción al pensamiento de Marx, que, digamos, ofrecía una cierta sistematicidad para adentrarse
en las ideas del pensador de Treveris, ¿no? Lo que dice básicamente Chazin es que esta propuesta metodológica es, digamos, una revoltura, dice un ménage à trois de tres corrientes de pensamiento europeo del siglo XIX, y en donde no tiene básicamente una conexión lógica con lo que está haciendo Marx, ¿no? Entonces, a partir digamos, de esta forma de leer los textos y esta crítica y propuesta de revolución ontológica en la lectura de Marx, es como se estructura el texto, ¿no? Un primer capítulo en donde se plantea la génesis del pensamiento marxista, desmarcándose de esta propuesta que ya les referí. La segunda, un capítulo más referido al método y cómo en Marx se puede encontrar una teoría del conocimiento distinta a la que plantea esta lectura metodológica. Y tercero, un acompañante durante todo el texto de Chazin, que es Georges Lukács. En ese tercer capítulo hace una crítica y un intento de esbozo sobre, digamos, los hilos conductores y las rupturas que hay entre el pensamiento de Marx y de Lukács, ¿no? Entonces paso a esbozar muy rápidamente los tres capítulos de manera general. En realidad me detendré más en algunos puntos que me parece pueden generar discusión y que pueden aportar, pero bueno, bajo el entendido de que todos leímos el texto y más bien lo que sería interesante sería la discusión posterior. Bueno, en el primer capítulo, que se llama Génesis y crítica ontológica, digamos, Chazin empieza haciendo una recapitulación de los conceptos de ontología que existieron en la filosofía clásica occidental, pasando por Kant, y a mí la parte que me pareció interesante, o un primer punto a resaltar, sería, digamos, la vinculación que hace Chazin sobre el pensamiento de Marx con Feuerbach, ¿no? Como ese eslabón crítico entre, bueno, ese puente, no tanto un eslabón, un puente entre las ideas hegelianas y el primer Marx. Es interesante notar la división que hace el autor, en donde para él, digamos, Marx hasta 1843, el Marx de su tesis doctoral y de los artículos de la Gaceta Renana, sería más bien un un pre-marxista, en donde todavía no amasaría completamente esta crítica ontológica que nos plantea él. Bueno, a partir de eso, digamos, criticando esta idea de las tres fuentes del marxismo, lo que nos dice el autor es que más bien hay tres críticas. Hay una crítica de la politicidad, una crítica ontológica de la politicidad. En segundo término hay una crítica ontológica de la economía política. Y en tercer término hay una crítica ontológica de la filosofía especulativa. Es decir, que el pensamiento marxiano nacería como una triple crítica a los presupuestos ontológicos de básicamente el pensamiento occidental acumulado hasta ese momento, ¿no? Bueno, digamos, doy por obviado algunos puntos de estas tres críticas. Me detengo en algunos que me parecen interesantes, y el primero es esta parte de la idea de una crítica a la politicidad. Si bien Chazin dice que había un Marx en 1843 pre-marxista, dice que este ya tenía una concepción de la política como política liberal, básicamente, y dentro de él hay una concepción del Estado como ente regulador que, digamos, rápidamente y a partir del rastreo de textos que hace el autor va a quedar anulado, ¿no? Por ejemplo, él dice que ya para 1844, en voz de Maximilian Ruel, Marx rompe definitivamente con la idea de Estado como institución nacional. Es decir,
lo que se va urdiendo en esta crítica de Marx es al Estado como un ente neutral y como un ente regulador del conflicto, ¿no? Digamos, es importante también este punto sobre la politicidad, porque plantea el autor que es justamente, digamos, el arranque y este giro de un hegelianismo especulativo en Marx a una crítica, digamos, materialista sobre la cosa concreta, diría él, ¿no? Ahí es interesante plantear, bueno, lo hace poco en realidad el autor, pero cómo el giro del género de textos que está construyendo Marx, digamos, de ensayos filosóficos o reflexiones filosóficas a un ámbito más periodístico durante la época, genera justamente que voltee, digamos, a esa crítica de lo material que antes no era tan clara, ¿no? Bueno, después pasa la crítica ontológica de la filosofía especulativa. Dice el autor que se localiza básicamente en la Sagrada Familia, en la ideología alemana y en Miseria de la filosofía. Y digamos, ahí ya se muestra, o el autor muestra, digamos, todas las cartas sobre la disposición de la influencia feuerbachiana que hay en Marx, ¿no? Esta crítica se genera a partir de que hay una valoración crítica justamente del universalismo hegeliano en la política y el Estado. Bueno, digamos, aquí también Chassin, atribuye una serie de características muy interesantes al ejercicio de la crítica que se constituye en Marx. Digamos, pasa de la crítica como pura negatividad de la propuesta de Bauer a la identificación dialéctica del sujeto y el objeto, pero ya no vista como un mecanismo de la superación de la necesidad, como sería en Hegel, ¿no? Hay, en cambio, un análisis genético de las modificaciones y la necesidad del cambio en los procesos, y también, digamos, este concepto de crítica es un rechazo de la idea como origen y como destino. Una distinción interesante también entre lo que sería la esencia y la existencia de los conceptos. Después, en el tercer punto de este capítulo, en la crítica de la economía política, que básicamente está en los manuscritos económico-filosóficos, y que todo esto el autor lo va hilando, digamos, en una secuencia cuasi cronológica de los propios textos, es decir, se pasa de la crítica de la politicidad a la crítica de la filosofía especulativa, a la crítica de la economía política. Digamos, aquí el parteaguas ontológico que plantearía la teoría de Marx sería volver al metabolismo humano y sus relaciones sociales como el problema de raíz de la cuestión social, de la cuestión societaria, en donde ya no se vería, digamos, una relación entre individuos, sino una totalidad contradictoria en movimiento, ¿no? Esto, digamos, parte de la idea de Marx, de los dos puntos anteriores que les comenté, de la búsqueda de la anatomía de la sociedad civil, ¿no? Ya es muy claro en textos como la Sagrada Familia que Marx está interesado en, digamos, este trascender el Estado implica ver lo que aparentemente sería su exterioridad, que es la sociedad civil y las relaciones que encarna, ¿no? Y bueno, otra parte que me pareció sumamente sugerente en esta parte de la crítica de economía política es que a partir de ver este metabolismo humano societario,
lo que plantea el autor es que hay un vuelco, un parteaguas, en la esencia de la riqueza vista como propiedad privada, pero como una actividad sensible en el propio Marx, ¿no? Lo cual es muy interesante para pensar, digamos, lo que viene en el texto, ¿no? Bueno, y pasando rápidamente para ya terminar este capítulo, lo que hay en el fondo es un rechazo de Marx, digamos, de la economía política hasta que se había hecho hasta ese momento, reconociendo su valor heurístico y las investigaciones que habían hecho Ricardo, Smith y todos ellos, pero teniendo una insuficiencia en su estatuto relacional, es decir, entendiendo que los propios límites de la economía política es la crítica al fundamento de la riqueza y a la dinámica de la propiedad privada, ¿no? Entonces, lo que plantea Marx es trazar la génesis de la economía política y sus necesidades sustantivas, según la crítica ontológica de la politicidad y la filosofía especulativa. Es decir, el autor nos va exponiendo de manera muy clara cómo se van urdiendo, digamos, estas tres críticas que están a la base de la génesis del pensamiento marxista. Y bueno, ahí sobre el último punto para acabar este capítulo, creo que bueno, en general en todo el libro es una constante en cómo el autor plantea el concepto de trabajo en Marx como uno de, digamos, de los ejemplos más acabados de esta crítica ontológica que plantea el autor. Dice Chassin que el trabajo para Marx no es ese trabajo imaginario o ese trabajo en estado imaginario, sino el hecho concreto, un hecho nacional económico presente, ¿no? Digamos, pensando en la economía de las naciones y sobre todo en Inglaterra, ¿no? Que fue, digamos, el laboratorio de experimentación y análisis que tuvo Marx, aunque después pasa a generalizarlo digamos, al resto de la economía capitalista, ¿no? Digamos, el concepto de trabajo en Marx también implicaría la idea de riqueza no como exterioridad en el hombre, y también, digamos, una parte que hasta ese momento no se había planteado del concepto de trabajo como negatividad, es decir, como el impacto que acaba generando de alienación en los hombres, ¿no? Bueno, tengo un montón de apuntes más sobre ese capítulo, pero creo que voy a pasar al otro porque no quiero tomarme tanto tiempo. Bueno, en el segundo capítulo, que me parece también, digamos, pues muy sugerente sobre Marx y su idea de método, lo que plantea provocadoramente el autor al principio es que en Marx no existe una cuestión tal como el problema de método, digamos, entendido como una disposición del problema del conocimiento a priori, y que más bien, si queremos entender digamos, la noción de método en Marx, la tenemos que hacer a partir de urdir pues, la propia crítica ontológica que plantea Marx, ¿no? Se plantearía, digamos, en 4 puntos fundamentales, y aquí cito lo que plantea el autor. El primero sería la fundamentación ontopráctica del conocimiento, el segundo sería la determinación social del pensamiento y la presencia histórica del objeto, el tercero sería la teoría de las abstracciones, y el cuarto sería la lógica de la concreción. Es decir, en esos 4 puntos estaría asignado el método y la forma de conocer Marx, ¿no? Esto, digamos, el capítulo va desarrollándose sobre todo a partir de los textos de la década del 40 en Marx, lo que es la ideología alemana, ¿no? Las tesis sobre Feuerbach, en donde el autor va comentando una por una, digamos, poniéndole en relación con estas 4 proposiciones iniciales. Digamos, paso un poco
a la parte sobre las tesis sobre Feuerbach para ir, digamos, entretejiendo el argumento. Digamos, en la tesis 1, lo que plantea el autor es que esta tesis no debe ser leída bajo los lentes epistemológicos, sino por la laguna ontológica que nos plantea. Es decir, aunque para el Marx previo a las tesis sobre Feuerbach todavía no existe una identificación ontológica entre sujeto y objeto, es decir, todavía son tratados como exterioridad, ya en estos textos se va a ver una dialéctica y una proposición distinta sobre la relación entre ambos. Bueno, lo primero que plantearía Marx en esta primera tesis sobre Feuerbach, o lo que significaría, sería que la actividad humana, la práctica, es una actividad sensorial más una forma subjetiva, lo cual generaría la propia objetividad. Es decir, objetividad y subjetividad no son rescatados de sus mutuas exterioridades, sino son entendidos como subjetividad objetivada y como objetividad subjetivada. Qué trabalenguas, ¿no? Es decir, hay una oposición en Marx entre la actividad ideal y la actividad real. Después, Chassin nos plantea una serie de conceptos interesantes para ver la lógica del conocimiento que hay en Marx. El primer concepto que él plantea en la página 111 es el concepto de transitividad, entendido como convertibilidad entre objetividad y subjetividad, ¿no? Es decir, para él, digamos, esta parte del marxismo más ortodoxo entre base y superestructura en realidad está bastante superado por, digamos, esta revolución ontológica que plantea Marx. Digamos, esta transitividad sería un momento de la actividad sensorial, o digamos, de esta transitividad, perdón, se desprendería un momento de la actividad sensorial que es el saber y el conocer. Digamos, a partir de dos operaciones cognitivas, que es el efectuar y el idealizar, es decir, el anticipar idealmente la realización de una idea. En esto, bueno, él plantea que hay dos tipos de subjetividad: una subjetividad proponente, que tendría como característica fundamental una fundamentación teleológica, es decir, un sentido de la acción, y una subjetividad receptora, que sería esta capacidad cognitiva, y digamos, la acción o la mezcla de estas dos generaría la práctica. Entonces, lo que vemos es que hay una propuesta de que la cuestión del conocimiento en Marx es reconfigurada y pensada ontológicamente, es decir, la capacidad de conocer es constituyente del ser social, y para el autor, por tanto, el criterio de verdad sería lo que él llama la ontopráctica. Bueno, después de esto él pasa a la tesis 2 sobre el problema del conocimiento. ¿Vamos bien de tiempo? Sí. ¿Sí? Digamos, como un lugar específico entre la relación sujeto-objeto, también un lugar específico en el orden del discurso, en donde no se aísla el saber, sino que el objeto es objeto de hacer, y en donde las ideas tienen una condición autónoma, ontológicamente desnaturalizada, es decir, pensada más allá de la exterioridad, con fuerza y propiedades abstractas. Y bueno, para el autor, la forma científica del conocimiento sería una investigación concreta a través de la sindicación de sus lineamientos y estructuras. Después, digamos, el autor nos plantea que otras tesis
de las tesis sobre Feuerbach relevantes para este problema del conocimiento son la tesis octava y novena y décima. En la octava se plantearía o habría una lectura ontológica por parte de él, en donde la relación teoría esencial y práctica sería la sociabilidad humana, y la tesis novena y décima sería las limitaciones de la economía política, como una crítica a las limitaciones de la economía política en ver a individuos aislados, es decir, no plantar a la propia sensibilidad y actividad de los individuos como objetividad. Bueno, y ya para concluir esta parte de la crítica sobre el método que hace el autor, él plantea que la teoría del conocimiento en Marx está fundada sobre la facultad de abstracción, o la teoría de abstracción en el propio Marx, entendida como una capacidad individual y esencial en todo ser humano, y que que consistiría en partir de representaciones generales extraídas del mundo social, del mundo real, contrastadas con la propia actividad cognoscente, con un trabajo en general, dice él. Esto daría cuenta de una suerte de abstracciones razonables, dice el autor, en donde habría que distinguir en estas abstracciones razonables las determinaciones comunes, es decir, aquello que forma parte de los distintos, digamos, del mundo social en general, y la diferencia esencial, que es aquello que hace particular a esa abstracción razonada, ¿no? Y después de eso, lo que plantea él es que tendría que haber también un ejercicio de distinguir entre lo real y lo concreto, representadas mentalmente, para construir una serie de abstracciones depuradas, dice él. Es decir, una suerte de pensar sobre lo pensado, una contorsión mental, ¿no? Entender el orden y elementos constitutivos de ese fenómeno que se está abstrayendo, para trascender las representaciones caóticas del mundo, dice, ¿no? Para trascender, digamos, aquello que no explica el fenómeno, sino que simplemente lo hace menos inteligible. Bueno, y lo que dice Chassin es que para eso nos sirve el método científico, que es una manera de proceder, es decir, una serie de pasos para entender de mejor manera el mundo que nos rodea. Y a partir de eso, digamos, pasar de las abstracciones razonables a las abstracciones depuradas para tener abstracciones razonables limitadas. Es decir, tener una serie de ideas que se adapten y que vayan de lo universal a lo particular, pasando, digamos, por los elementos distintivos de cada una de estas ideas, planteando pues sus limitaciones, sus articulaciones y sus determinaciones, ¿no? Y bueno, para eso nos plantea él que hay otros, digamos, dos ejercicios mentales que hace Marx y que son importantes, que son la razonabilidad, como la actualización de las virtudes de la naturaleza de las abstracciones, es decir, como ese momento de actualizar y de ver cómo los fenómenos van mutando en sí mismos, y las articulaciones. Para entender lo que es una articulación, el autor, digamos, contrapone lo que es un silogismo, entendido como un encadenamiento superficial, un encadenamiento lógico superficial, a una conexión íntima, lo que él plantearía como una totalidad distinguida o diferenciada en su propia unidad. Bueno, esto por el segundo capítulo, espero que no haya sido muy enredado. Y planteo, digamos, el último capítulo, que me parece que es el capítulo de quiebre un poco del texto, ¿no? Porque hasta este momento, digamos, si bien el autor es, digamos, muy fiel a hacer una crítica desde y a partir de los textos de Marx,
siempre tiene a Lukács como este referente o este acompañante en la lectura ontológica que el propio Lukács fundó del marxismo, ¿no? Y en el tercer capítulo, lo que, digamos, el movimiento fundamental que va a ser el autor, y que creo que podría ser tema de discusión ahora, es la ruptura o el desmarcarse de las propuestas de Lukács, ¿no? Esto lo hace, digamos, Chazin a partir de la puesta en común de lo que Lukács plantea como la dialéctica entre universal, particular y singular, ¿no? Que bueno, dice él que se puede reconocer en su estética, pero que básicamente está dentro de los prolegómenos, ¿no? Del propio Lukács, los prolegómenos para una crítica ontológica del ser social, sobre todo en sus 3 primeros capítulos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un apartado grande sobre la propia realización o cómo han resuelto este problema del universal, particular y singular en la filosofía clásica, sobre todo la filosofía clásica alemana. Entonces, bueno, hay una revisión de lo que hace Kant, Schelling, pasando a Hegel, ¿no? Que es como la ruptura y digamos la propuesta que retomará Lukács después, aunque con sus críticas, sobre esta tríada, ¿no? Bueno, dice Chazin que hay una crítica lukácsiana de la filosofía de Hegel, porque para él es una doble cara, ¿no? Digamos, en Lukács se plantea la filosofía hegeliana como lo correcto y erróneo, lo progresivo y atrasado, y una amalgama de errores y aciertos, ¿no? Es decir, como una formulación contradictoria en sí misma. Bueno, lo que hace Lukács con la filosofía hegeliana es descartar su concepto de naturaleza, ¿no? Digamos, pero destacando que la virtud que tiene Hegel es el primero en poner esta tríada universal, particular y singular como el concepto central de una doctrina de la práctica, ¿no? Y también una parte que es muy interesante es como Chazin nos muestra que a partir de esta tríada Hegel construye toda su filosofía de la historia y la aplica, digamos, a procesos concretos, sobre todo la Revolución Francesa, ¿no? Y el cambio del antiguo régimen a la edad contemporánea, explicado en la filosofía de la historia de Hegel, y que es a partir de esta tríada que se constituye. Bueno, así sigue exponiendo, digamos, las ideas que tiene Lukács sobre esta tríada, y el punto de quiebra, a mí me parece, en el libro, y la crítica pues bastante furibunda de Chazin a lo que hace Lukács, es que Lukács busca construir un vínculo lógico entre esta proposición de Hegel y el pensamiento de Marx. Dice Chazin que lo ve más como un rito formal que como una apropiación crítica de las ideas hegelianas, ¿no? Digamos, para Lukács sería la piedra angular, esta tríada, del enlace con el método marxiano. Y es ahí donde ve el autor que hay un extravío y, digamos, un dejo de toda esta crítica ontológica que venía construyendo Lukács para refugiarse en la idea de un método marxista, en la idea de un conocimiento a priori del marxismo que se debe implementar, ¿no? Digamos, él lo plantea sobre todo en dos grandes derivas del pensamiento lukácsiano. La primera es la categoría del en sí, del ser en sí, en donde Chazin nos dice que hay más bien que es una suerte de artefacto teórico, al no poder profundizar la crítica ontológica planteada por él mismo, ¿no?
Y la segunda, bueno, alguna palabra más sobre esto debería decir, ¿no? Dice Chazin, ¿cómo es posible admitir en un supuesto y anhelado de reflexión marxista que una simple abstracción, es decir, el en sí, llevada al extremo, sea la respuesta satisfactoria para la precisa distinción entre ser y conciencia? Esta es, digamos, la primera deriva que ve Chazin en Lukács, y la segunda sería la idea de totalidad que hay, ¿no? Digamos, porque para Lukács la idea de totalidad es más bien un escenario, ¿no? Lo que está detrás, un escenario epistémico en el que configuraría la conciencia de los actores, ¿no? Sería básicamente un arquetipo de las subjetividades posibles, aunque funcionalizada como objetividad, ¿no? Como aspiración de objetividad. Bueno, digamos, son a partir de esos dos, de esas dos fugas del pensamiento lukácsiano, donde Chazin, digamos, lo critica y dice, bueno, ahí es donde se pierde un poco la batalla por buscar una interpretación ontológica del pensamiento de Marx, y hacia las conclusiones, aunque son muy sugerentes, yo solo resaltaría dos cosas para pasar ya a la exposición de Jaime y después a la discusión, ¿no? El tema de la teoría del conocimiento en Marx y la idea de las abstracciones razonables me pareció muy sugerente, y sobre todo, digamos, en la idea del propio autor de ir a la cosa misma para la crítica, ¿no? Es decir, en todo el texto se demuestra de manera muy convincente cómo es que Marx trascendió de un pensamiento especulativo y metafísico a la crítica de lo real, a partir, digamos, de la crítica de la cosa misma. Y eso es muy interesante, por ejemplo, si lo pensamos para la idea de trabajo, que, digamos, también es un ejemplo que pone a lo largo de todo el texto el autor, ¿no? Bueno, es muy convincente de la misma manera cómo explica Chazin, digamos, la transición que hay de la metafísica de Hegel, Bauer, Strauss, hacia un pensamiento propiamente marxista en el propio Marx, ¿no? Lo cual nos da, digamos, una lectura distinta a las clásicas que tenemos de cuando Marx se hace marxista, ¿no? Y bueno, yo tal vez, como para no simplemente exponer lo que dijo Chazin y aportar algo nuevo, creo que es un texto muy interesante que, digamos, se une aunque es un texto relativamente antiguo, ¿no? De unas cuantas décadas para acá, pero se une creo que a una corriente muy interesante que hay actualmente en el marxismo, que aborda la producción de la subjetividad y, digamos, unos nuevos lentes desde donde poder ver el marxismo actualmente. Lo que yo extraño un poco es, digamos, con lo que empecé esta propuesta de lectura del propio autor, ¿no? Referida a los textos, en donde pareciera que los textos son autosuficientes por sí mismos, ¿no? Donde una crítica y un entendimiento de la lógica misma de los textos podría darnos la clave del pensamiento de Marx. Yo creo que sí que es muy importante, digamos, leer correctamente y detenidamente los textos, pero sí extraño un poco en el texto una cuestión, digamos, más de crítica histórica, que sería la ontopráctica, referida en este concepto, y es muy claro, por ejemplo, en la selección de textos que hacen, ¿no? Digamos, toma todos los textos filosóficos de Marx, desde su tesis doctoral hasta el Capital, digamos, y algunos pasajes que le sirven para explicar la triada universalidad, particularidad y singularidad, pero deja, por ejemplo, los textos sociohistóricos, ¿no?
no lee el 18 Brumario, la Guerra Civil en Francia o el programa de Gotha como textos que también podrían aportar al pensamiento de Marx, y digamos, este cambio de paradigma o esta revolución ontológica que intenta sustentar Chassin podría verse, digamos, también formulada de una manera concreta en los propios textos sociohistóricos de Marx, ¿no? Pensaría, por ejemplo, en el pasaje inicial del 18 Brumario, ¿no? Cuando dice Marx que los hechos se repiten una vez como tragedia y todo esto, como comedia, pues creo que ahí hay una fundamentación ontológica que podría plantearse y relacionarse muy bien con lo que el propio autor nos plantea, ¿no? No está, es como a lo mejor también una crítica desde la disciplina, ¿no? de la historia que pues, no está, pero bueno, en general creo que es un texto muy sugerente que nos invita a pensar a Marx desde otros planteamientos, ¿no? Y congruente en sí mismo y con lo que está planteando, ¿no? Eso sería todo. Gracias, Diego. Pasamos ahora a la exposición de Jaime. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias por estar acá. Efectivamente, el seminario, este seminario es un espacio que nos permite estar relativamente al día de ciertas producciones o que restablecen producciones antiguas y nos las disponen en estos días. De tal manera que el texto de José Chassin, Marx, Ontología y Método, publicado en la ciudad de Buenos Aires por la editorial Herramienta en 2015, hace parte justamente de este restablecimiento de algunos textos que habían pasado al olvido. Algunas partes vamos a referirnos de manera simultánea a lo que expuso Diego, y bueno, también haremos la propia lectura. Tengo 8 páginas, espero no sea tan largo la lectura. José Chassin hace parte de una pléyade de autores que decidieron realizar su lectura de Marx a través de la mediación del filósofo húngaro György Lukács. Así Marx, Ontología y Método, es según nos dicen los prologuistas, un libro dentro de otro libro, ¿no? Los prologuistas son Esther Weissman y Antonio José López Alves. Efectivamente, el libro que hoy comentamos fue en 1995 publicado como un texto que presentaba en realidad a otro libro. En ese momento y en adelante se le conoció como Marx, Estatuto Ontológico y Revolución Metodológica. El nombre en portugués es ese. El académico brasileño, tempranamente desaparecido en 1998, vivió, como otros intelectuales de su generación, el exilio, en este caso en Mozambique, la expulsión del sistema universitario brasileño, la privatización de ese sistema cuando regresó, así como un intento de renovación del marxismo en los años 80, muy cercanos a la obra de la figura de István Meszaros. En alguna ocasión, Miguel Vela, que fue invitado por José Gandarilla para celebrar los 90 años de Historia y Conciencia de Clase, decía que había más lucachanos que brasileños en Brasil, ¿no? Que todos son lucachanos, por la figura de Meszaros, en gran parte. El impacto y la fuerza de Lukács en el marxismo producido en Brasil es francamente inigualable. Ello es perceptible en obras como las de Carlos Nelson Coutinho, José Paulo Neto o Leandro Conder, por mencionar solo a los viejos, todos influenciados por la propuesta lukácsiana de operatividad del marxismo. Así, la editorial Herramienta se dio a la tarea de traducir el texto de Chassin con la finalidad de presentarlo como un aporte relevante para la lectura de Marx. Dividiré la exposición del texto a partir de 4 frases que podrían servirnos como guía o brújula de la propuesta del brasileño, así como una conclusión que es negativa y afirmativa. El marxismo, y una conclusión, digamos, que serviría como brújula. El marxismo no es un epistemologicismo, es más bien una nueva ontología del ser social. Frase 1, el marxismo es más que un río de 3 fuentes. Perdón, se las digo. Frase 1, el marxismo es más que un río de 3 fuentes. Segunda frase, la ontología marxista es posespeculativa, posnociológica y antipoliticista. 3,
no hay método en Marx sino teoría de las abstracciones. 4. En Lukács no hay ontología real sino epistemología. 4 frases que, me parecen, organizan el conjunto del texto y nos permiten asomar la interpretación ontológica que hace Chassin de Marx. Antes de ello, sin embargo, es pertinente marcar un par de delimitaciones con respecto al autor. Desde mi punto de vista, si lo asumo personal, hay algo insoportable en la escritura de Chassin, y no me refiero a su propuesta de fondo, sino algo más, algo que anima a gran parte de la ordenación del texto. Por ejemplo, la insistencia de que el marxismo no puede ni debe, cito, perder identidad y consistencia en asociaciones indebidas. ¿No? ¿Quién sabe cuáles sean esas asociaciones indebidas? O, en términos de un arsenal interpretativo, la idea de que se puede, vuelvo a citar, aprender el texto en la forma propia de la objetividad de su discurso en tanto que discurso. Se cierra. Insoportable porque justamente si se hiciera, me parece insoportable porque justamente si se hiciera caso a las palabras, no se llegaría a ningún otro lugar que el que Chassin muestra. Y también porque no pienso que pueda haber una aprensión inmediata de un sentido profundo u oculto del texto develado por algún intérprete. O sea, el intérprete sea partido, sea intelectual, sea lo que sea. Es decir, no habría más posibilidad de lectura que esta, si el arsenal y el arsenal interpretativo y productivo fuera ver el texto por el texto. El conjunto de referencias que Chassin hará de Feuerbach son justamente un ejemplo de que no se cumple su preocupación, las asociaciones indebidas. Chassin sale de ahí, el texto aprendido de la inmediatez de algún sentido oculto y plantea posibilidades productivas sugerentes. Salvada esta cuestión, que se repite sobre todo al inicio de los capítulos, paso a argumentar las 4 frases antes dichas, posibles vías de entendimiento de su cometido, es decir, erosionar el epistemologicismo y establecer la nueva ontología marxista como clave. 1. El marxismo es más que un río de 3 fuentes. En realidad le llaman la amalgama original. Se trata del capítulo más breve que nos ofrece Chassin. Sintetizando, podríamos decir que el objetivo es desmovilizar las consecuencias epistemológicas y derruir la cárcel cientificista a la cual se recluyó a Marx. Para ello, critica la tradicional acepción del marxismo como un río de 3 fuentes, lo que él denomina la amalgama original. Realizar la crítica de aquella concepción del naturalismo con la que fue impresa en el original kauskiano, justamente para desmarcar que Marx no es el Hegel de la economía política, ni tampoco la suma aritmética de Hegel y Ricardo, la denominada lógica dialéctica aplicada a la economía política clásica, pero de alguna manera que Marx también es un tipo fuera de la epistemología del siglo XIX, por esto del cientificismo, del naturalismo kauskiano, mejor dicho. Y aquí hay un problema, claramente, porque el corpus textual que usa Chassin pues siempre remite a figuras clásicas del siglo XIX o del cientificismo, ¿no? Por ejemplo, la anatomía de la sociedad o el paso del inferior del desarrollo a lo superior. Es cierto que tampoco Chassin interroga otras fuentes o posibilidades de reconstrucción de otras vías o líneas interpretativas. En dado caso, contribuye a desmontar la amalgama originaria y procede a trabajar en su objetivo principal. A diferencia de otra gente que sí ha tratado de reconstruir la génesis o las génesis del marxismo a partir de Rousseau, de Maquiavelo, de Lucrecio y de otra gente, aquí no opera esta idea. 2. La ontología marxista es post-especulativa, post-nociológica y antipoliticista. El recorrido de uno de los capítulos más largos del libro busca establecer titula Génesis y Crítica. La génesis de la ontología marxista que Chassin cree develar en Marx parte de un trabajo sobre los textos clásicos, como efectivamente lo puso Diego en cuestión. Efectivamente, no todos ellos pueden ser aquilatados de la misma manera, hay que saber distinguirlos. Porque ni Marx ni ninguno de nosotros ha pensado y reflexionado siempre desde el mismo piso de la realidad social, ni desde el mismo mirador teórico, ni qué decir que tanto él como nosotros cambiamos las coordenadas, porque las coordenadas suelen cambiar. Chassin encuentra un primer deslinde del Marx pre-marxista. En realidad Marx nunca pudo haber sido marxista porque no existe el marxismo, efectivamente. Más bien hegeliano, de la Gaceta Renana, todavía preocupado por los problemas de la identidad entre política y Estado, como realizaciones, la política y el Estado, realizaciones del humano y de su racionalidad intrínseca.
Aquí el primer momento es claramente de deslinde. El Marx ontologicista de Chassin es un Marx antipoliticista. Si por politicidad entendemos a la Hegel la identidad entre racionalidad y Estado. En un diálogo que no se volverá a repetir en todo el libro, pero que es muy sugerente, Chassin vincula y contrapuntea las interpretaciones de Auguste Corny, Mario Rossi y Georgi Lukács sobre esta etapa de la obra de Marx. Después, efectivamente, Lukács colonizará el resto del diálogo de Chassin. Ese diálogo con estos tres autores le permite plantear una posición específica en donde Marx está escribiendo contra sí mismo, dice, después del periodo de la Gaceta Renana. No le llamará ruptura ni corte, como lo hacía Althusser, sino viraje radical. Cito: inmediatamente a continuación, no con, sino contra la naturaleza del pensamiento político contenido en sus artículos de la Gaceta Renana. Se dará paso al momento de política negativa o de antipoliticidad positiva. Para seguir con el trabalenguas. Sin embargo, para poder pasar al antipoliticismo, primero tuvo que darse un acuerdo transitorio con el neohegelianismo. Ese neohegelianismo transitorio con el que negocia es necesario para dar el siguiente salto, que es claramente el post-especulativo. Así Marx encontrará en su breve paso por el neohegelianismo un nuevo sujeto de la revolución, los sufrientes y los pensantes, dice Chassin, citando a Marx. Sin embargo, aunque aquí da avisos, dice Chassin, todavía sigue moviéndose dentro del neohegelianismo y por lo tanto, pues, del pensamiento especulativo. Me permito citar, dice Chassin de Marx: polariza al extremo la configuración de un nuevo protagonista, los sufridos y los pensantes, pero mantiene completamente inalterado el carácter de la arena del combate y del objetivo a conquistar. Así, Marx deja patente que continúa instalado en el plano tradicional de la determinación positiva de la politicidad. Página 61. Creo que sería interesante hacer un trabajo sobre esta lectura de los textos políticos de Chassin con respecto, por ejemplo, al autor del momento maquiaveliano, Pocock, efectivamente, y a Ben-Sur también, ¿no? Porque justamente está planteando una lectura distinta de este periodo. El viraje ontológico que Chassin ve, comienza con la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, es decir, a partir de ahí se sacan las conclusiones necesarias, no solo de pensar la revolución con los sufridos y pensantes, sino también se cambia radicalmente el área de combate. Se desmoviliza el énfasis especulativo de la filosofía hegeliana que Marx había heredado, pasa, dice Chassin, con el arsenal dado por Feuerbach a un siguiente nivel. Vuelvo a citar porque me parece muy importante esto. Marx recoge precisamente las vías de interrogación recíproca entre teoría y mundo, lo que le permite identificar la conexión efectiva entre sociabilidad y politicidad, que hace emerger políticamente como lo contrario del formato hegeliano e implica así la virtualidad de un nuevo universo ontológico. De alguna manera es la superación de la filosofía del derecho tal como la está entendiendo Marx. El problema no está en la racionalidad, en el logro último del Estado, sino en la socialidad. Y que claramente en Hegel es una denuncia, pues, del desgarro social. El Estado será ahora pensado desde la lógica de la sociedad civil, al revés, de las relaciones industriales y del mundo político y el mundo de la riqueza el mundo de lo político y el mundo de la riqueza serán inseparables. Por eso pierde efectividad la politicidad positiva hegeliana, pero también pierde con ella la lógica especulativa. El necesario cambio de terreno, de arena de disputa, se ha consumado en Marx, quien ya piensa desde la universal emancipación de la sociedad, y no más desde la constelación del reino de la razón, quien con su astucia universal nos brindaría progresivamente la libertad, aún caminando por su lado humano, ¿no? Como cuando las carretas dicen, las ruedas de la carreta destrozan las flores. Así, pensar la politicidad, el Estado, la razón, la conquista de la libertad y el resto de las categorías tradicionales de la teleología en filosofía política occidental lleva a Marx, según Chassin, a un nuevo universo, que, debemos decir, según el brasileño, es para más de uno el gran límite de Marx. Chassin no ve tal límite, sino la inauguración de un nuevo sentido. Cito: practicar una política orientada a la superación de la política. Cursivas, hacer una política que te saca la política.
pues su objetivo es la reconversión y el rescate de las energías sociales desnaturalizadas en vectores políticos. Página 73. Como decíamos arriba, para algunos autores este es el principal límite del marxismo. El límite sería pensar la posibilidad de un mundo sin contradicciones, sin conflictos, sociedad transparente y reconciliada consigo misma. Superar la política sería superar en realidad pues, los desgarros y las contradicciones sociales. ¿No? Crisis del marxismo está planteado esto desde múltiples autores en los años 60 y 70. Podríamos decir que es la eliminación de esa política positiva, enajenada. La pregunta es, efectivamente, y no está respondida, de toda política. Para Chacín claramente el argumento es antipoliticista. Y con eso hay cambio de arena de discusión. Para Chacín será solo cuando el viraje ontológico encarne en la crítica de la economía política que quedará finalmente saldado el problema. Para él, este discurso, la crítica de la economía política, es una operación teórica en donde la trama de las cosas queda develada en sus nexos constitutivos, que muestran sus determinaciones y la necesidad de su existencia. Aquí queda ya anclado de manera definitiva el abandono de una concepción del mundo calibrada por una filosofía de la autoconciencia. Página 96 del texto de Chacín. Para Chacín, el viraje ontológico de Marx se consumó finalmente con la encarnación en la crítica de la economía política. La nueva ontología es la que predispone en primer lugar la objetividad social, la dimensión práctica y la dimensión sensible de los seres humanos. Quizá convenga cerrar este apartado con una cita larga pero esclarecedora del encuadre que hace Chacín del proyecto de Marx, quien según el brasileño, y aquí la cita de la página 95, es conducido a la crítica de la economía política en tanto formación real e ideal, lo que promueve la crítica de la propia sociedad civil, plétora de la interactividad contradictoria de los intereses privados. Esto hace que se desemboque en la universalidad de los objetos humanos societarios, ahora posibles de concepción a partir de un nuevo umbral de racionalidad, que permite comprender el lado negativo del trabajo, o sea, el hombre negado, y descubrir el carácter social de la verdadera resolución en potencia de este complejo problemático último, es decir, el problema de la negatividad del trabajo. Así es posible para Chacín pasar al problema que, me parece, es lo que mueve al conjunto de su trabajo: desmovilizar la problemática del método. Frase tercera, la explico: no hay método en Marx, sino teoría de las abstracciones. Aquí sin duda la tesis más provocativa de Chacín: no hay método en Marx. Por tanto, todo el despliegue que se hizo con lo que Perry Anderson llamó el marxismo occidental, como ya lo había citado Diego, no solamente no es útil, está movido en otras dimensiones que no son las de Marx. Método en Marx significaría discurso sobre el discurso, significaría también el apriorismo. El método está antes del objeto de conocimiento, ¿no? Ese sería el problema del a priori y del método. Si alguna dimensión metodológica puede tener cabida de ser resuelta en el marxismo, para Chacín se encuentra solo en la ontología. Cabe destacarse entonces que el esfuerzo del brasileño es en contra del primer Lukács, Historia y Conciencia de Grasse, y en gran medida de la tradición occidental del marxismo, desde Galvano de la Volpe hasta Althusser, Garaudí, quien quiera, ustedes, que todos trabajan en algún momento el problema del método, de lo abstracto, de lo concreto, etcétera, etcétera. Entre ellos, por supuesto, el papel, y entre estos problemas está el papel típicamente asignado a Hegel. Por ello es más llamativa la a veces implícita y otra veces explícita adhesión que hace Chacín con respecto a Feuerbach. Con él, con lo que dejó al marxismo, se descubriría el problema más importante. ¿Cuál es ese problema? Dice Chacín, que, lo cito: el viejo materialismo no es meramente cuestionado por la relación con sus procedimientos científicos, por la trama de sus operaciones cognitivas, o inquirido por sus insuficiencias o imperfecciones epistémicas. La crítica tiene otra dirección y una naturaleza distinta, que es la denuncia de una grave laguna metodológica. El materialismo antiguo ignora por completo la cualidad de la objetividad social o simplemente desconoce su forma subjetiva. Página 108.
Es ahí donde se pone a recomendar las tesis sobre Feuerbach, justamente. La ontología, entonces, tiene ante todo una dimensión como práctica. Es en ella en donde se resume o se sintetizan las dimensiones que con Hegel o el epistemologicismo se ven separadas. La práctica como dimensión fundamental, en realidad ontopráctica, contiene por un lado la dimensión de la subjetividad, ella sí teleológica, y por el otro la capacidad de recepción del mundo, es decir, la propia mente del conocimiento. Lo ontológico queda entonces definido como núcleo, cito, núcleo sobre el que gira el haz determinativo del análisis del ser social, esto es, el sujeto descifrado como actividad sensible. Es como una especie de anti-Lukács, porque en realidad no habría dimensión sujeto-objeto escindida. Solo muy avanzado el denso capítulo, Chassin comienza a adelantarnos sobre lo que será el núcleo movilizador de su reflexión. Demarcación necesaria, pero tardía, me parece, en donde el problema se centra. La resolución, lo que él llama la resolución metodológica, se da solo al interior de la ontología, a partir de lo que denomina como la teoría de las abstracciones. Ellas, a diferencia de las formas especulativas del pensamiento, no son lógicas, sino ontológicas. Ello quiere decir que son resultado de la determinación del pensamiento, pero siempre en conexión con la formación del objeto, es decir, con la realidad misma. Ellas se dividen en dos, las que son abstracciones razonables y las delimitables. Dice Chassin, la articulación que se requiere es de naturaleza ontológica. Las abstracciones razonables y las delimitables, en la reproducción del concreto como un todo del cerebro pensante, son articulaciones según la lógica inmanente a los nexos del propio complejo examinado. Es decir, las determinaciones solo surgen del análisis específico. No hay a priorismo, ni tampoco una delimitación previa, más allá de las que impone el propio objeto, es decir, su dimensión práctica. Una parte fundamental de la resolución metodológica adquiere más sentido en el capítulo 4 dedicado a la crítica a Lukács y su incompletud en el giro ontológico. Es en este capítulo donde la teoría de las abstracciones es esbozada de la siguiente manera, en el tercero, no en el cuarto. La abstracción permite someter a escarnio lo común. La diferencia entre los momentos, objetos, tendencias, relaciones es lo que se privilegia en la ontología del ser social. Siempre lo específico antes que lo general y lo arbitrario. La teoría de las abstracciones siempre tiene que enfrentar el problema de la reproducción, así como la distinción clásica entre exposición e investigación, entre punto de llegada y punto de partida. Sin embargo, lo importante es que la síntesis mediadora de la teoría de las abstracciones se aproxima a la fundición de la igualdad de los procesos con sus contenidos diferenciados. Dice Chassin, el proceso de la síntesis se deja entrever como un trabajo de las abstracciones que podría ser referido, cediendo a algún coquetismo, como la dialéctica de las abstracciones razonables y de las diferencias esenciales, sobre la cual la teoría de las abstracciones todavía tiene palabras importantes que decir. Se cierra, 144 de Chassin. Así, es posible pensar cómo las abstracciones razonables devienen siempre abstracciones, o tendrían que devenir abstracciones delimitadas, pero siempre pensadas en el momento de la articulación delimitante. Es decir, hay que delimitar, especificar, diferenciar. Ahí el secreto de la teoría de las abstracciones, creo yo. Cuarto y último. En Lukács no hay ontología real, sino epistemología. El último capítulo es un gran esfuerzo crítico de la obra de Lukács. Es un gran esfuerzo de crítica a la obra de Lukács, perdón. Para Chassin, el filósofo húngaro puso en su estética, ya lo había dicho Diego, sobre todo, lo más importante para desarrollar una teoría de las abstracciones. Sin embargo, ni su punto de arribo ni las formas de resolución le parecen adecuados. La verdad tengo que confesar que me sorprendió mucho que Herramienta publicara esta parte del libro de Chassin, que es durísimo con Lukács. Chassin elige asediar la forma en que Lukács planteó la dialéctica entre universal, particular y singular. Según él, ahí se encuentra el secreto de la posibilidad de una ontología marxista y de la resolución metodológica más adecuada. Para nuestro interés, más que la exégesis sobre los rodeos de Chassin a la forma en que Lukács asedia a Kant y a Hegel, como lo hace él, es preferible establecer y remarcar algunas líneas de demarcación que el autor sostiene. Es muy chistoso porque dice, Lukács
trata de solucionar este problema, pero no encuentra apoyo textual en Marx. Y es muy interesante porque él tampoco encuentra apoyo textual en Marx, ¿no? Porque su idea es efectivamente que en los textos está la racionalidad de esta propuesta. En primer lugar, que el marxismo no es un discurso sobre los universales, y este sí me parece un gran aporte de Chassin. En dado caso, sería un discurso sobre el equilibrio de la tríada universal, particular y singular. La universalidad nunca debe de independizarse, nunca es o debe ser considerada como autogenerativa, nunca es autosuficiente. Si independizamos el universal, si lo fetichizamos, podríamos decir, suprimimos siempre el momento particular. Sin particular no hay especificidad, no hay demarcación con respecto a lo común. Sin particular, diríamos, con Chassin, no hay teoría de las abstracciones. El brasileño hace una precisa cita de Lukács contra Lukács. Lo cito: lo particular representa precisamente la expresión lógica de las categorías de mediación. Es decir, vuelve el problema planteado desde Historia y Conciencia de Clase. El secreto de la mediación de la totalidad está en las mediaciones, es decir, en lo particular. En segundo lugar, lo que procede entonces es hacer una crítica de los universales y de la determinación de la particularidad. Ahí reside la verdadera resolución ontológica del método marxiano. La crítica de los universales es siempre la necesidad preponderante, es también el restablecimiento del lugar de lo particular, de lo específico. Ello enfrenta un problema que en Chassin, el de caer y recaer en el epistemologicismo. Formular un intento de teoría del conocimiento, un método siempre a priori. Para el brasileño, este problema se expresa en la insistencia de la vinculación de Marx con Hegel, que Lukács hace. Desde el punto de vista del brasileño, no hay apoyo textual tampoco para ello, para vincular lógicamente a Marx y a Hegel. Peor aún, insiste en una especie de teoría de la correspondencia, y la cita de Lukács, de Chassin. Lukács muestra poco en auxilio de la defensa de su tesis. En las 3 o 4 citas que hace del texto, todo se resume a la reiteración de la historicidad de la formación y de la sucesión de las formas de los juicios, de tal modo que del juicio singular al universal, pasando por el particular, juicio de reflexión, predicación relativa, siempre hay para cada uno de ellos un sustrato histórico que lo engendra en cuanto a forma y contenido. Bueno, esa es la crítica final que Chassin va a hacer a la conclusión lukácsiana, ojo, a la conclusión lukácsiana, aunque apropiándose de los elementos de resolución metodológica de la estética. Y me parece que ahí sí se juega el verdadero aporte de Chassin. Restablecer el problema del universal, del particular y del singular, no especulativamente, no, es decir, no autogenerados por la historia. De hecho, el último capítulo, Marx, la analítica de las cosas, es un intento radical de, aunque breve, de desmontar la idea de una correspondencia entre las categorías lógicas y la dimensión histórica, ¿no? Y sobre todo en el primer tramo del Capital. Me sumo a la crítica que hace Diego. Efectivamente, por momentos Chassin promete más de lo que dice. Son capítulos muy largos, muy densos, a veces es difícil seguirle el hilo de sus argumentos, pero sobre todo creo que Chassin es, y no es honesto en eso, no delimita qué corpus textual va a trabajar. Y eso, claro, lo mete en un pequeño callejón, ¿no? Es decir, los textos que ya conocemos, no hay un intento nuevo de jugar con otros textos. Por ejemplo, ¿cómo se podría ver este problema de la ontología en el resto del Capital? No está. O en los Grundrisse, solo la introducción del 57, como clásicamente se hace con el problema del método, ¿no? Por lo demás, me parece, y decía yo que me sorprendía mucho que Herramienta publicara este texto, porque es bien elogiado por Esther Weissman y Antonio José López en su prólogo, y ellos son reconocidos especialistas en la obra de Lukács. Es decir, me parece que el campo de estudios donde Lukács sigue siendo un referente, particularmente en el Brasil y en Argentina,
está abierto a unas tensiones que pues son difíciles de calibrar porque pues, la obra de Lukács es inmensa, ¿no? Básicamente, y porque hay una parte sensiblemente importante no traducida para nosotros, aunque sí al portugués, ¿no? Donde prácticamente está todo traducido, al menos con respecto a la ontología. Yo creo que resumiría el libro con la insuficiencia lucachana de la ontología, ¿no? Que Chacín pretende restablecer, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, compañeros.